sabes cómo resolver un ejercicio, no consigues cómo hacerlo, entonces en este canal de Matemáticas con Miguel encontrarás videos de ejercicios resueltos de diferentes contenidos, donde se mostrarán técnicas adecuadas para la resolución de diferentes tipos de ejercicios, con la finalidad de ampliar tu capacidad de razonamiento de manera de relacionar la parte teórica y el manejo práctico de cómo puedes resolver un determinado ejercicio. Vamos a comenzar. En el preámbulo nos piden calcular el plano tangente a una superficie S del espacio en un punto que viene dado por la intersección de una recta con un plano, donde la superficie que se denota con S, que está en forma paramétrica, es la función vectorial en las variables u y b, que va a ser igual a, en su primera componente a u, en su segunda componente a b y en su tercera componente a 3 menos u cuadrado menos b cuadrado. La recta que denotamos por L es una función vectorial cuya primera componente es 1 menos t, segunda componente es menos 1 más t, tercera componente t más 1, con t en R. Y al plano que denotamos por pi, con ecuación general, 2x más 2y más z igual a 1. Entonces, para la resolución del mismo, daremos los conceptos previos necesarios. Primero, en general, una superficie S cualquiera del espacio se define como el conjunto de puntos x, y, z pertenecientes a R3, tales que f mayúscula evaluado en x, y, z es igual a 0. Es decir, es una ecuación que a lo sumo involucra 3 variables. Ahora, si en dado caso se puede despejar la variable z de dicha ecuación, por ejemplo, entonces S se puede escribir o se puede expresar como el conjunto de puntos x, y, z pertenecientes a R3, tales que z va a ser igual a una f minúscula evaluada en las variables x y y, con x y y pertenecientes a D, subconjunto de R2, es decir, D es una región del plano. Pero hay veces que es conveniente expresarla en forma paramétrica, y en ese caso la superficie S se expresa como una función vectorial en las variables u y b, donde la primera componente es una función escalar en las variables u y b, la segunda componente es una función escalar y en las variables u y b, y su tercera componente es una función escalar en las variables u y b para todo u y b pertenecientes a D, donde D es alguna región del plano, es decir, D es un subconjunto de R2. Continuando con lo teórico. Puesto que se quiere hallar el plano tangente a una superficie S en un punto perteneciente a ella, su plano tangente, que se denota como pi sub t, es igual al producto punto del vector p sub 0 p punto n igual a 0, donde p sub 0 es el punto de coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0 pertenecientes a S, y el vector p sub 0 p, o sea, el vector con origen p0 y extremo en p, viene dado como x menos x sub 0, y menos y sub 0 y z menos z sub 0. Y el vector n es el vector normal del plano, el cual es paralelo al gradiente de S evaluado en P0, que es el vector que viene dado por la derivada parcial de f mayúscula de x evaluada en el punto P0, coma, parcial de f mayúscula con respecto a y evaluada en el punto P0, coma, parcial de f mayúscula con respecto a z evaluado en el punto P0, el cual se demuestra tomando una curva vectorial del espacio alfa de t que pase por el punto P0 para algún t, pudiese ser t sub 0, y en este caso que esté contenida en la superficie para todo t, y luego derivando con respecto al parámetro t de la curva y aplicando regla a la cadena, se llega a que el gradiente de f evaluada en alfa de t punto alfa prima de t sería igual a 0 para todo t, en particular para t igual t sub 0, es decir, el gradiente evaluado en alfa de t sub 0
punto alfa prima en t sub 0 va a ser igual a 0, lo que indica que el gradiente de f evaluado en alfa de t sub 0, que es el gradiente de f evaluado en p sub 0, va a ser perpendicular a alfa prima en t sub 0. Es decir, que es perpendicular a la superficie en el punto P0. Es decir, el gradiente es un vector perpendicular a la superficie en todos los puntos de la superficie, en particular en P sub 0. También en la lámina se hace mención de la ecuación general de un plano denotado por pi, el cual es igual a por x más b por y más c por z más d igual a 0, donde los coeficientes que acompañan las variables x, y, z respectivamente, que son a, b y c, representan las componentes del vector normal del plano. Y en el recuadro de color blanco, al final de la lámina, está la ecuación general del plano tangente a una superficie S en el caso de que venga expresada como z como f minúscula en las variables x y el punto P0 que tiene coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0, en este caso z sub 0 sería la función f evaluada en el punto x0 y 0. Por tanto, el plano tangente quedaría definido como z menos f evaluada en x sub 0, y sub 0 igual a la parcial de f minúscula con respecto a x evaluada en el punto x0 y 0 por el factor x menos x sub 0 más la parcial de f minúscula con respecto a y evaluada en el punto x sub 0 y sub 0 multiplicada por el factor y menos y sub 0. Ahora a resolver el problema. La superficie S está parametrizada por una función vectorial en las variables u y b que va a ser igual en su primera componente a u, en su segunda componente a b, en su tercera componente como 3 menos u cuadrado menos b cuadrado, que si se expresa en forma paramétrica quedaría tomar x igual a u, y como b y z como 3 menos u cuadrado menos b cuadrado, con lo cual la variable z quedaría expresada como una función en las variables x y y que sería igual a 3 menos x cuadrado menos y cuadrado, la cual se verá a continuación que corresponde a la gráfica de un paraboloide en el espacio. Como se quiere hallar el plano tangente de la superficie S en el punto de intersección de la recta con el plano y la recta L está en forma vectorial de componentes 1 menos t, menos 1 más t y t más 1, entonces dicha recta se puede expresar en forma paramétrica como x igual a 1 menos t, y igual a menos 1 más t y z como t más 1. Y puesto que el plano pi tiene ecuación 2x más 2y más z igual a 1, así en el recuadro de color amarillo, al final de la lámina, se halla el punto P0, que es la intersección de la recta con el plano, que se obtiene al reemplazar las ecuaciones paramétricas de la ecuación de la recta en la ecuación del plano, y eso ocurre cuando t es igual a 0. Continuando con la resolución. De la lámina anterior se obtuvo que t era igual a 0, con lo cual se obtiene que el punto P sub 0 va a ser el punto de coordenadas 1 menos 1, 1, que a su vez es igual a la función vectorial evaluada en 1 menos 1, función vectorial de la superficie. Por otro lado, en el recuadro de color blanco aparece la parcial de z con respecto a x, que es igual a la parcial de f con respecto a x, que va a ser igual a menos 2x, y la parcial de z con respecto a y, que corresponde a la parcial de f con respecto a y, que va a ser igual a menos 2y. Entonces, al evaluarla, la parcial de f con respecto a x va a ser igual a menos 2 porque x vale 1, y la parcial de f con respecto a y va a valer 2 porque y vale menos 1. Luego se sustituye en la ecuación del plano tangente y en el recuadro de color amarillo, al final de la lámina, se obtiene que la ecuación de dicho plano, es decir, el plano tangente, va a tener ecuación pi sus t igual a menos 2x más 2y menos z más 5 igual a 0. Visto de otra forma, tenemos que la función f mayúscula en las variables x, y, z que define la superficie va a ser igual a z más x cuadrado más y cuadrado menos 3. Por tanto, la parcial de f mayúscula con respecto a x va a ser igual a 2x. La parcial de f mayúscula con respecto a y va a ser 2y. Y la parcial de f mayúscula con respecto a z va a ser igual a 1. Así,
en el recuadro de color blanco obtenemos que el vector normal n, que va a ser igual a B, C, que coincide con el gradiente de S evaluado en el punto P0, va a ser el vector de componentes 2 menos 2, 1. Y usando la ecuación general del plano, nos quedaría que va a tener ecuación 2x menos 2y más z más d igual a 0, que al sustituir el punto 1 menos 1, 1 en las variables x, y y z respectivamente, obtenemos el valor de d, que va a ser igual a menos 5. Y reemplazando de nuevo en la ecuación general, en el recuadro de color amarillo, obtenemos de nuevo la misma ecuación del plano tangente, menos 2x más 2y menos z más 5 igual a 0. Idea geométrica. Aquí te muestro la gráfica de la superficie con su correspondiente plano tangente en el punto obtenido, 1, menos 1, 1. Falta ver otra manera de cómo resolver el problema en el caso cuando la superficie está parametrizada y no se logra con exactitud su ecuación cartesiana. Pero antes de continuar y esperando que te haya gustado, te invito a que me des un like, presiones la campanita y te suscribas a este canal de Matemáticas con Miguel, que te enseñará técnicas teóricas prácticas para la resolución de ejercicios. Y no te olvides de dejar tus comentarios. Finalizando con el ejercicio. Cuando se tiene una superficie que está parametrizada, en este caso la función vectorial en las variables u y b, cuyas componentes son u, b, 3 menos u cuadrado menos b cuadrado, y se quiere hallar el plano tangente en un punto de ella. En este caso la función vectorial estaba evaluada en el punto 1 menos 1, que es igual al punto 1 menos 1, 1. Se determina o se halla calculando las derivadas parciales de las funciones vectorial tanto con respecto a u como con respecto a b. Y entonces, en este caso, si derivo con respecto a u a la función vectorial, evaluada en el punto 1 menos 1, obtengo el punto 1, 0, menos 2. Y si derivo con respecto a b a la función vectorial, evaluada en el punto 1 menos 1, nos daría el punto 0, 1 y 2. Y en el recuadro de color amarillo, te indico cómo se obtiene el vector normal del plano, que viene dado por el producto cruz de las derivadas parciales de la función vectorial con respecto a u, cruz la derivada parcial de la función vectorial con respecto a b, obteniendo el vector de componentes 2 menos 2, 1, que es el mismo que obtuvimos anteriormente. Y para hallar su plano tangente, simplemente usamos la definición de cómo determinar un plano. Con lo cual, he finalizado el ejercicio. Y te reitero que si no lo has hecho aún, de suscribirte al canal, suscríbete a este canal de Matemáticas con Miguel para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos videos que suba al canal. No te olvides.